La maja, cuento erótico de Anaïs Nin escrito en 1979, inspirado en la célebre obra de Francisco de Goya, La maja desnuda. El pintor Novalis acababa de casarse con María, una española de la que se enamoró porque le recordaba a su cuadro favorito, La maja desnuda de Goya. Fueron a vivir a Roma. María hizo palmas con infantil alegría cuando vio el dormitorio, admirada de los suntuosos muebles venecianos con hermosas incrustaciones de perlas y ebonita. Sobre el monumental lecho construido para la esposa de un dux, la primera noche, María temblaba de placer. Estirando el cuerpo antes de esconderlo bajo las delicadas sábanas, los dedos sonrosados de sus gordezuelos piececitos se movían como si reclamaran a Novalis. Pero ni una sola vez se había mostrado completamente desnuda a su marido. En primer lugar, era española, además era católica y además absolutamente burguesa. Antes de hacer el amor, había que apagar las luces. De pie junto a la cama, Novalis la miraba con los ojos apretados, dominado por un deseo que dudaba si manifestar. Quería verla, admirarla. No la conocía completamente a pesar de aquellas noches en el hotel, cuando oían voces extrañas al otro lado de los finos tabiques. Lo que pedía no era un capricho de amante, sino el deseo de un pintor, de un artista. Sus ojos estaban hambrientos de la belleza de la mujer. María se resistió, aclarándose, algo enfadada, ofendida en sus profundos prejuicios. «No seas tonto, querido Novalis», dijo. «Ven a la cama». Pero él insistió. Debía superar sus prejuicios burgueses, le dijo. El arte se mofa de semejante modestia. La belleza humana debe exhibirse en toda su majestad y no permanecer escondida, despreciada. Las manos del hombre, coaccionadas por el temor a herirla, apartaron suavemente sus dulces brazos que estaban cruzados sobre el pecho. Ella se rió. «Eres tonto. Me haces cosquillas. Me estás haciendo daño». Pero poco a poco, adulando el femenino orgullo por el culto de que era objeto su cuerpo, se fue entregando, dejándose tratar como una niña, con mansas protestas, como si estuviera sufriendo una agradable tortura. Libre de velos, el cuerpo brilló en la blancura de las perlas. María cerró los ojos como si quisiera escapar a la vergüenza de su desnudez. Sobre las tensas sábanas, las graciosas formas embriagaban los ojos del artista. «Eres la fascinante y pequeña maja de Goya», dijo él. Durante las semanas siguientes nunca posó para él, ni le permitió tener modelos. Se metía inesperadamente en el estudio y charlaba mientras él iba pintando. Una tarde que entró de repente en el estudio, vio sobre la plataforma de los modelos a una mujer desnuda, tendida sobre pieles, mostrando las curvas de su malfileña espalda. Más tarde, María hizo una escena. Novalis le rogó que posara para él y ella capituló.
Agotada por la vehemencia, se quedó dormida. Él trabajó durante horas sin pausa. Con franca inmodestia, se admiró en el cuadro lo mismo que lo hacía en el gran espejo del baño. Deslumbrada por la belleza de su propio cuerpo, por unos instantes perdió la vergüenza. Además, Novalis había puesto al cuerpo una cara distinta, para que nadie pudiera reconocerla. Pero después, María recayó en sus viejos hábitos mentales, negándose a posar. Hacía una escena cada vez que Novalis contrataba a una modelo, escuchando y espiando detrás de las puertas y discutiendo a todas horas. Casi enfermó de ansiedad y temores morbosos y comenzó a padecer insomnio. El doctor le dio unas píldoras que le provocaban un sueño profundo. Novalis se dio cuenta de que cuando tomaba las píldoras no lo notaba levantarse, moverse alrededor, ni derribar los objetos de la habitación. Una mañana en que se despertó temprano, con ánimo de trabajar, y la vio dormida, tan dormida que casi no se movía, tuvo una extraña ocurrencia. Apartó las sábanas que la tapaban y lentamente fue levantando el camisón de seda. Pudo subirlo por encima de los pechos sin que ella diera la menor muestra de despertar. Cuando estuvo descubierto todo el cuerpo de la mujer, lo contempló tanto rato como quiso. Los brazos estaban desprendidos del cuerpo. Los pechos se extendían ante sus ojos como una ofrenda. La excitación, el deseo, pero no se atrevió a tocarla. En lugar de eso, trajo papel y lápices, se sentó junto a la cabecera y estuvo tomando apuntes. Mientras trabajaba, tenía la sensación de estar acariciando cada una de las líneas perfectas del cuerpo de la mujer. Pudo proseguir durante un par de horas, pero cuando observó que cedía el efecto de las píldoras somníferas, estiró el camisón, la cubrió con la sábana y salió del dormitorio. Más tarde, María se sorprendió al notar un nuevo entusiasmo de su marido por el trabajo. Se encerraba en el estudio durante días enteros, pintando sobre los apuntes a lápiz que hacía por las mañanas. De este modo, le hizo varios cuadros, siempre tendida, siempre durmiendo, tal como había estado el primer día que posó. María estaba pasmada por la obsesión. Creía que era simple repetición de la primera pose. Novalis siempre alteraba el rostro, dado que la actual expresión de la mujer era adusta y severa. Nadie que viera aquellos cuadros se imaginaría nunca que el voluptuoso cuerpo era el de María. Novalis ya no deseaba a su esposa. Cuando estaba despierta y lucía la expresión puritana y la mirada ceñuda, la deseaba cuando estaba dormida, abandonada, opulenta y apacible. La pintaba sin rostro. Cuando estaba solo en el estudio con un nuevo cuadro, se tendía frente al cuadro en el sofá y una corriente cálida le recorría todo el cuerpo, mientras sus ojos reposaban en los pechos de la maja, en el valle de su vientre o en el vello que nacía entre las piernas. Notaba una incipiente erección. Le sorprendía el violento efecto del cuadro. Una mañana estuvo delante de María mientras ella estaba durmiendo. Había conseguido separarle ligeramente las piernas para ver en medio. Observando la pose sin limitaciones, las piernas abiertas, se tocó el sexo con los dedos
haciéndose la ilusión de que era ella quien lo hacía. Cuántas veces le había conducido la mano hacia el pene con el propósito de arrebatarle esta caricia. Pero ella siempre se había negado y alejado la mano. Ahora empuñó el pene con su propia mano. María comprendió pronto que había perdido el amor del pintor y no supo cómo recuperarlo. Se daba cuenta de que estaba enamorado de su cuerpo, pero solo cuando lo pintaba. Se fue al campo a pasar una semana con unos amigos. A los pocos días cayó enferma y regresó a casa para que la viera su médico. Cuando llegó, la casa parecía desierta. Fue de puntillas al estudio de Novalis. No había el menor ruido. Entonces se imaginó que estaría haciendo el amor con otra mujer. Se acercó a la puerta. Lenta y silenciosamente, como un ladrón, la abrió. Y esto es lo que vio. En el suelo del estudio había un cuadro de ella, y encima, restregándose contra el cuadro, estaba su marido desnudo y con el pelo alborotado, como ella no lo había visto nunca, y con el pene erecto. Se restregaba contra la pintura, lascivo, besándola y acariciándola entre las piernas. Se revolcaba como nunca lo había hecho sobre María. Parecía presa del frenesí y a todo su alrededor tenía los demás cuadros de ella, desnuda, voluptuosa y bellísima. Les dirigía miradas apasionadas y luego proseguía el imaginario abrazo. Lo que estaba viendo era una orgía con la esposa que en realidad no había conocido. Ante ese espectáculo, la propia sensualidad contenida de María se incendió, libre por primera vez. Al quitarse las ropas, le reveló una María nueva, una María iluminada por la pasión, abandonada como en los cuadros, que ofrecía su cuerpo sin pudor y sin dudarlo a todos los abrazos del hombre, esforzándose por arrebatar sus emociones a los cuadros, por sobrepasarlos.